creo que entenderéis que hoy hablar de fútbol, bueno, pues carece de sentido ninguno, ¿no? Creo que se puede hablar de fútbol hasta el minuto 11, que el árbitro decide dejarnos con uno menos, ya está. Entonces, a partir de ahí, pues todo análisis futbolístico pues carece de sentido porque no lo hay. Pues me adelanto, porque me imagino que me preguntaréis por lo que se ha visto hoy aquí en Ganzábal, que yo pues pocas veces lo vi y la verdad que yo creo que el nivel general del arbitraje, llevamos 23 jornadas en la categoría, no me habéis visto quejarme, yo creo que nunca del arbitraje, porque creo que realmente el arbitraje de la categoría es acorde a la categoría. Pero hay otra cosa que son las formas y la educación. Las formas y la educación. Y hoy a mí, y cuando digo a mí, no digo a Pablo Acebal, digo al entrenador del Unión Popular de Langreo, pues por ejemplo, es que no sé porque soy nuevo en esto, no sé si se pueden decir nombres, no los digo. En línea, el asistente, me falta el respeto constantemente a mí, a mi segundo, a mi banquillo, ¿vale? Me pone la cara frente con frente, ¿vale? Para ver si salto, para ver si le digo algo, para ver si, no lo sé, me manda a tomar por ahí, ¿vale? Entonces, yo no os, de verdad, y joder, creo que aquí, incluso los que cubrís el día a día del Langreo, Fer, Paco, me conocéis, yo, con todo el cariño y el aprecio que le tengo, de verdad, y sé que no me va a entender si me escucha, yo no soy Javi Pobes, joder, yo no quiero salir mañana en Twitter, joder, no quiero, o en el telediario, no, pero que me crean, joder, lo que digo, que me crean, ¿vale? Que la federación o el informador o de turno sepa las formas, la educación, pegándome voces, pero pegándome voces, por favor, que de verdad, tengo 37 años, joder, no me las pega mi padre, joder, diciéndome que me sentara con la cara a 30 centímetros. Joder, de verdad, no valoro ni la acción de la expulsión, no me parece expulsión, pero acepto el error, joder, acepto el error de los árbitros, ¿cómo lo voy a aceptar? Pero que la federación sepa quién tiene por ahí metido en los campos de fútbol, ¿verdad? Que no podemos permitir ciertos comportamientos, no se pueden permitir. Y ¿verdad? Ojalá llegue estas palabras a la federación y ya, no quiero bombo, no quiero jaleo ninguno, no quiero salir en ningún sitio. Pero tienen que saberlo, joder, tienen que saberlo. Hay que haber una igualdad de trato. Yo ya sé, no soy Manuel Pablo, no jugué en primera división. Yo jugué en tercera, por aquí, claro, no me conoce nadie, joder. Le iban a tener esa actitud con Manuel Pablo, que ha tenido una actitud intachable, digo Manuel Pablo por ser un Álvaro Rubio del Valladolid, Yago Iglesias. La tienen con Pablo Acebal, joder, y con el entrenador del Langreo, que sí, que no somos La Coruña. Claro, joder, somos un pueblín aquí de las cuencas, de gente honrada, trabajadora, bueno, pero somos un club ejemplar en muchas cosas, joder. Y no podemos permitir que nos traten así. O sea, porque hoy nos han faltado el respeto. Pero no en decisiones arbitrales, ¿eh? Hoy se equivoca. No, en el trato desde el minuto 1, en el descanso, cuando vas a hablar con ellos. Entonces, bueno, pues de verdad, no quiero bombo ninguno. Quiero que la federación sepa, pues, el tipo de gente que ha arbitrado hoy aquí. Ya está, sin más. Sin más. Lo que dices, me viene a la memoria, hace unos cuantos años, cuando todavía existía la segunda B, a mí me tocó narrar un partido, como lo estás comentando, al que no estudias concretamente en la Escuela de Fútbol de Mareo, jugaba el Sporting B contra el Club Deportivo Tenerife. El árbitro se refería a los futbolistas del Sporting B por el dorsal, por el número, mientras que a los jugadores del conjunto insular, que acabó subiendo a segunda división, se refería a ellos por el apodo, el diminutivo, incluso el nombre de pila. ¿Crees que, a razón de lo que nos estás contando y lo que yo recuerdo en su día, existen tratos de favores a unos y otros de una manera, como lo estás exponiendo, descarada? Yo no lo sé, es que yo entiendo, no lo sé, quiero pensar que los árbitros no les debería pesar, y más en estas categorías, arbitrar al filial del Depor contra el Langreo. O sea, no debería, creo que no, es que de verdad que creo en el buen hacer de los árbitros y en la buena fe. Pero claro, es que lo pone muy difícil.
Es que lo pone muy difícil. Y de verdad, es que estaban ahí todo el mundo diciéndome, no, hombre, estate tranquilo. Estoy lo más tranquilo y repito, no sé la repercusión de mis palabras, dónde va a llegar, si tiene repercusiones, si esto conlleva sanción. Espero que no, porque no estoy diciendo nada, no estoy faltando a nadie. Pero es que no, hay que pararlo, hombre. Es que si no podemos. Nosotros somos un equipo, un grupo de chavales, un cuerpo técnico, joder, que se desvive de lunes a sábado por preparar un partido, joder, por entrenar, por analizar, por ver al rival, y que en el minuto 11, joder, es que no puedes, es que de verdad, ya no, ver la imagen, joder, o sea, ver la falta, ya no Yo sabía, se lo decía Manuel Pablo antes, es la primera vez que veo expulsar a alguien cuando está en el suelo, sin venir con fuerza, sin que el jugador contrario venga con fuerza, sin que no haya fuerza en ninguno de los dos. No, es la primera vez que lo veo y llevo 20 años viendo esto, 30. No, es que coincido contigo, Paco. Yo vi decisiones arbitrales equivocadas, pero vuelvo a repetir, es que acepto el error. Y no creo en el error premeditado del árbitro. De verdad, no lo creo. Pero es que te lo pone muy difícil. Es que no entiendo esa manera. Incluso voy más allá, voy a la manera de gestionar un partido de fútbol. A ver, fuera de con contexto local, contexto visitante, el minuto 10, expulsar a un futbolista a la mínima protesta de nuestros futbolistas, que otra cosa no. Pero estos chavales son honestos, no pegan una patada a nadie. Somos el equipo menos tarjeteado de la liga. Y hoy nos sacan 6 tarjetas y nos expulsan a 1. Entiendo que el resto de árbitros hasta el momento estaban equivocados, ¿no? Entonces, a nivel de gestión del partido, sacar una tarjeta por protestar tímidamente a un futbolista mío en el minuto 93, que lleva al pobre corriendo todo el partido, y que a lo mejor le dijo, joder, árbitro, no es falta. Por favor. Entonces entiendo que hay una normativa que el árbitro tiene que controlar, pero tienen que ser personas. Yo soy persona antes de entrenador. Mis futbolistas son personas antes de futbolistas. Solo pido que sean personas antes de árbitros. Y luego que se equivocan como me equivoco yo. Pero creo que alguien tiene que decir lo que estoy diciendo yo. Repito, intento hacerlo con la mayor educación y la mayor de la tranquilidad que el momento me permite. Deportistas, ¿no? Sobre todo que sean deportistas y que entiendan todo el trabajo que tenéis detrás durante toda la semana, que estás preparando el partido, que tienes miles de bajas, que tienes que pelear toda la temporada con eso. Y que hay un objetivo clasificatorio que tenemos que cumplir y que no tenemos cumplido y que pedimos que nos dejen competir en igualdad de condiciones. Y ojo, lo limito al día de hoy, porque hasta las 23 jornadas que llevo aquí como entrenador, ni una palabra en cuanto a esa actitud, en cuanto a ese respeto, en cuanto a esa tal, de los árbitros. No, al revés. Creo que me ha sorprendido positivamente el nivel del arbitraje en la categoría en ese sentido. Pero lo de hoy es que no tengo palabras para transmitiros, porque y a lo mejor entiendo que mucha gente lo escuche y diga, hostia, este está exagerando, este viene aquí a por el minuto de no sé, ojalá pueda tener una carrera larga en los banquillos, me conozcáis, y soy un entrenador de perfil muy bajo, de verdad, muy bajo, o voy a intentar serlo, pero hay que poner unos límites, porque si no si permites estas cosas, hostia, no te pasan por encima.